Hoy nos reunimos para presenciar la defensa de Eliana Álvarez de Fino, que es alumna de la cohorte 2014 de la MAEARTE. Ella, a lo largo de esta sesión, nos va a presentar los resultados de su trabajo de tesis, que se denomina Aplicación de tecnologías geoespaciales para el análisis de la seguridad alimentaria y nutricional en la ciudad de Córdoba, Argentina. Bueno, Eli es nutricionista de grado y ahora está optando por el título de magíster en aplicaciones espaciales de alerta y respuesta temprana en emergencias. Están presentes su directora, María Daniela de Fagó, su codirector, Carlos Escaboso, y los 3 miembros del tribunal, que está conformado por Elvio Pilota, Nilda Perovic y yo, que soy parte del tribunal en este caso. Y bueno, estamos de debut también porque es la primera vez que tenemos una defensa en este formato. La última que tuvimos fue presencial y fue en abril. Así que bueno, es todo un hito para la comunidad de Boliche. Así que, Eli, te deseo todos los éxitos. Lo primero que te voy a pedir antes de comenzar es que acerques tu DNI a la pantalla, te acerques bien a la pantalla y se vea bien nítido tanto tu cara como el DNI para comprobar tu identidad. Y lo otro que le voy a pedir al resto de los que están presentes es que apaguen sus cámaras, salvo Eli. También apaguen sus micrófonos y bueno, y María Daniela de Fagó va a ir compartiendo la presentación a medida que Eli presente. Así que yo ahora apago mi cámara también. Apago mi micrófono y bueno, Eli, cuando quieras puedes comenzar. Bien, como Santi ya les adelantó, este trabajo de tesis final para la obtención del título se denomina Aplicación de tecnologías geoespaciales para el análisis de la seguridad alimentaria y nutricional de la ciudad de Córdoba, Argentina. El equipo de dirección está conformado por la doctora María Daniela de Fagó y el doctor Marcelo Escabuso. Siguiente, Dani. Bueno, y permítanme comenzar intentando responder una pregunta que me acompañó desde el primer día de la maestría, que es el por qué. ¿Qué hacía ahí? Y bueno, la humanidad es impensable sin la comida. Y la historia de la humanidad también, en gran parte, es la historia de nuestra lucha contra el hambre. Tanto es así que el derecho a no sufrir hambre ni malnutrición es reconocido como básico dentro de los derechos humanos, ¿no? Hablamos de que es un derecho individual, pero de responsabilidad colectiva. Y todos estos intentos por erradicar el hambre han llevado a la comunidad internacional a desarrollar distintos enfoques de abordaje para entender esta problemática. Y surge así el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, por allá por 1974, de la mano de la FAO, la cual, bueno, ha ido evolucionando esa mirada y con una complejidad tal que el concepto de seguridad alimentaria y nutricional atraviesa la totalidad de la vida humana. Y esto se puede ver reflejado en los objetivos del desarrollo sostenible. Lo vemos dentro del objetivo del fin de la pobreza, hambre cero y salud bueno, salud no alcanzo a leer bien, no recuerdo otra palabra. Este escenario plantea un montón de desafíos, ¿no?, para todos los actores sociales involucrados en este mundo, tanto para el gobierno como para el sector privado, como a la sociedad civil y por supuesto, ¿no?, el subgrupito de la comunidad académica. Aquí cobran vital importancia las tecnologías geoespaciales.
porque nos brindan una mirada global, porque nos proveen de datos uniformes y confiables, los cuales, si articulados con datos epidemiológicos, sociales y económicos, nos permitirían abordar esta seguridad alimentaria de manera integral. Además, no debemos olvidar nuestro Plan Nacional Espacial, donde encontramos un objetivo que es el desarrollo de aplicaciones requeridos por la sociedad, ya sea de misiones de terceros con bajada de datos en territorio nacional o también de misiones propias. Siguiente, Dani. Bien, entonces los objetivos que me plantean este trabajo tiene que ver un objetivo general. Este trabajo es de carácter exploratorio, por lo cual el objetivo consiste en explorar la capacidad de las tecnologías geoespaciales para el estudio de la seguridad alimentaria y nutricional de la ciudad de Córdoba durante el año 2013, y para ello surgen estos objetivos específicos, que son caracterizar la seguridad alimentaria nutricional a través de variables provistas por el censador remoto, diseñar una metodología basada en el procesamiento de imágenes para la identificación de barrios socialmente vulnerables, desarrollar modelos predictivos de enfermedades con componente alimentario nutricional, que son indicadoras de una alteración de la seguridad alimentaria, y además analizar la dependencia espacial de la prevalencia de enfermedades vinculadas, ¿no?, a alteraciones de la seguridad alimentaria y nutricional. Bien, bueno, ya les comentaba anteriormente que el concepto de seguridad alimentaria y nutricional fue evolucionando desde su creación, desde su nacimiento, en tanto se fueron reconociendo distintos atributos que iban añadiendo complejidad a la problemática. Por lo tanto, actualmente entendemos que existe seguridad alimentaria y nutricional en una persona, en una familia, en una ciudad o en el mundo, ¿no?, en distintas escalas tiene este enfoque de abordaje, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos inocuos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, y se sustentan en un marco de saneamiento, servicios sanitarios y cuidados adecuados que le permiten llevar una vida activa y sana. Entonces, para estudiar y analizar la seguridad alimentaria debemos sumergirnos en las 4 dimensiones que la componen. Encontramos a la disponibilidad de alimentos, que tiene que ver con la existencia de cantidades suficientes, ¿no? Y por supuesto los factores que la van a determinar tienen que ver con aspectos relacionados a la producción o a la importación y la exportación, a la ayuda externa, a las pérdidas y también a la gestión de los recursos naturales y productivos. La otra dimensión es el acceso a los alimentos. Esto hace referencia a un acceso económico y social. Entonces, los factores determinantes tienen que ver con los precios de los alimentos, con el mercado, con las ayudas y también cómo son distribuidos y transportados estos alimentos. También tenemos a la utilización biológica, que, además de que el alimento esté accesible física y económicamente, los alimentos deben satisfacer no solo necesidades nutricionales, sino también que deben responder a un patrón alimentario y a las preferencias alimentarias. Deben ser inocuos y también se debe contemplar cómo es la distribución intrafamiliar. Y la última dimensión es la estabilidad de los alimentos, que tiene que ver con la capacidad que tenemos para afrontar las variaciones que pueden ser cíclicas, variaciones cíclicas o variaciones estacionales.
y que pueden afectar a algunas de las dimensiones anteriores. Siguiente, Dani. En Argentina, la seguridad alimentaria y nutricional está fuertemente asociada a la estratificación socioeconómica y a las necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto, cuando uno analiza las hojas de balances de la FAO, vemos que los requerimientos, nuestra disponibilidad de alimentos excede los requerimientos nutricionales de la población en su conjunto. Entonces, las dimensiones más vulnerables son el acceso a alimentos, ¿no?, y la utilización biológica. En un estudio que se realizó en 2012, se analiza y se pone en evidencia estas dos circunstancias, ya que el 24% de los hogares de estratos sociales muy bajos tienen inseguridad alimentaria, el 28% de hogares con necesidades, algunas de las necesidades básicas insatisfechas de nivel de magnitud severa presentan inseguridad alimentaria, y los hogares que no presentan situaciones de vulnerabilidad social, el porcentaje se reduce y es mucho menor. Lo mismo sucede en hogares que no presentan necesidades básicas insatisfechas. Por supuesto que también en un contexto de cambio climático debemos prestar especial atención a otra dimensión que ya les comenté anteriormente, que es la estabilidad. Por lo tanto, se puede ver vulnerada alguna de las dimensiones anteriores. Bien. Ahora, ¿cómo se manifiesta la inseguridad alimentaria y nutricional? En los últimos años hemos observado, venimos desde las últimas décadas transitando distintos cambios en el patrón alimentario, cambios en el patrón de actividad o inactividad física, un aumento del sedentarismo, y también aparejado cambios cambios a nivel socioeconómico, cambios en la demografía. Y esto se ve reflejado epidemiológicamente en un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y en sus determinantes, y ahí encontramos un universo de enfermedades cardiometabólicas, sobrepeso, obesidad, diabetes, también ciertos tipos de cáncer, y además, por otro lado, en la antípoda podemos ver que si bien en muchos lugares, en muchas regiones, se ha visto una disminución en la prevalencia de desnutrición, se ha observado que en esto de cambios, ¿no?, de cambios epidemiológicos, nutricionales, un cambio en otra forma de malnutrición, que tiene que ver con una malnutrición crónica caracterizada por déficit de nutrientes esenciales, como pueden ser ciertos aminoácidos, como puede ser el hierro, como puede ser ácidos grasos esenciales, y también ciertas vitaminas, el zinc también. Y esto nos plantea una situación de inseguridad alimentaria y nutricional paradójica. ¿Por qué? Porque se ha observado cómo pueden coexistir, ¿no?, estas dos representaciones, estas dos manifestaciones de malnutrición, tanto por exceso como por déficit, en una misma región, en una misma familia, en una misma persona, que es lo que conocemos como desnutrición oculta. Este fenómeno se observa frecuentemente en la pobreza, ¿no? Y en la pobreza esto está asociado a una desnutrición en los primeros años de vida, incluso también en la vida intrauterina, y también nos habla de una ingesta energética mucho mayor a las necesidades, pero deficientes
nutrientes esenciales que ya les mencioné anteriormente. Entonces, esta complejidad, este entramado nos hace, otra vez, nos hace hacer visible que hay una necesidad, y la necesidad está en estudiar los aspectos que subyacen a estas situaciones, estas alteraciones de la seguridad alimentaria y nutricional. Siguiente, Dani. Esto también, bueno, en nuestro país lo vemos reflejado con datos concretos, por ejemplo, bueno, las encuestas nacional de nutrición y salud en niños preescolares y escolares, observamos que el exceso de peso triplica la baja talla y el bajo peso, y que muchos de esos niños que presentan exceso de peso además presentan baja talla, presentan anemia por deficiencia de hierro, y además se ha observado que existe un consumo insuficiente de calcio, de vitamina C y ácidos grasos esenciales. Por otro lado, en el caso de los adultos, la encuesta nacional de factores de riesgo nos habla de que más de un 60% de los adultos presenta exceso de peso, un 13% diabetes o glucemias elevadas, un 34% hipertensión arterial y casi un 30% colesterol elevado. Además, solo el 6% manifestó consumir la cantidad diaria recomendada de frutas y verduras. Hablamos también de que todos estos cambios epidemiológicos venían acompañados de cambios demográficos. En este sentido vemos que la vida urbana, o sea, más de la mitad de la población vive en las ciudades. Entonces acá surge el lugar como otra variable importante a nivel epidemiológico. Y nos hace preguntar, ¿no? ¿Cómo son los lugares donde vivimos en términos de salud? ¿Existen los entornos alimentarios saludables? Es decir, ¿se garantiza el acceso equitativo a alimentos saludables donde vivo? Entonces, este enfoque de análisis hace varios años que se viene planteando debido a esta transición demográfica y estos cambios en la epidemiología. Siguiente, Dani. Por otro lado, hablamos de tecnologías espaciales y seguridad alimentaria nutricional. Tradicionalmente el enfoque de abordaje, ¿no? A través de la seguridad alimentaria, a través de las tecnologías centrado en el análisis de la disponibilidad de alimentos, ¿no? En la primera dimensión. Entonces, bueno, a escala global, este análisis se ha centrado en el monitoreo de los cultivos, en evaluar cómo es el impacto de fenómenos, por ejemplo, como la sequía, en el rendimiento de cultivos, y de manera que permita realizar alertas tempranas para evitar o disminuir el impacto de crisis alimentarias. Entonces, tenemos dos sistemas de alertas que fueron creados y que utilizan estas tecnologías, como es el de la FAO, el Global Information and Early Warning System, y el de la Agencia Espacial, una agencia para el desarrollo de Estados Unidos, que es el Famine Early Warning System. A través de índices espectrales, de otros indicadores como la evapotranspiración y la estimación de precipitaciones, se han generado estos sistemas de alerta temprana. Existen antecedentes también a escala regional y urbana que han utilizado estas tecnologías para evaluar la dinámica de la agricultura orgánica y también cómo ha sido el impacto de la urbanización en la producción de alimentos de proximidad, cómo ha ido avanzando la frontera urbana en desmedro de estos lugares de producción. Y también en los últimos años empezaron a surgir estudios sobre entornos alimentarios, caracterizando el ambiente en términos de, qué disponibilidad, cómo es
el lugar en términos de qué alimentos dispongo, si se puede transitar, qué ofertas hay de programas para hacer actividad física, etc. Y en menor medida se ha abordado el acceso a los alimentos. Existe un antecedente de evaluación de cómo es la variación de los precios luego de eventos climáticos adversos. Entonces hacen una combinación de ambos. Bien, en este trabajo dijimos que se centró en el análisis de la seguridad alimentaria en la ciudad de Córdoba, en Argentina. La ciudad de Córdoba es la segunda ciudad más poblada del país, con más de 1.300.000 habitantes. La ciudad de Córdoba posee 483 barrios según el último censo, esta información del último censo nacional, 483 barrios y 59 asentamientos. Y el 6% de los hogares presenta al menos una necesidad básica insatisfecha. Siguiente, Dani. Bueno, en este trabajo utilizamos los datos epidemiológicos provistos por 79 centros municipales de atención primaria de la salud. Estos datos son de prevalencia de enfermedades como desnutrición, sobrepeso y obesidad, enfermedades transmitidas por los alimentos y anemia durante el año 2013. En el gráfico que está aquí a la izquierda, los gráficos, son 4 grupitos, se puede ver esta prevalencia. Todos los puntitos son los centros de atención primaria, los dispensarios, cómo están distribuidos en la ciudad. Los que poseen prevalencias más bajas de esta enfermedad tienen un color verde, y a medida que la prevalencia va aumentando, se va acercando al rojo. Bien, seguimos. Además, se utilizó información provista por tecnologías geoespaciales. En este caso se utilizó una imagen Spot 5 provista por CONAE, con fecha de adquisición en enero de 2013. Bueno, este sensor, además de la banda pancromática, tiene una banda verde, una banda roja, una infrarroja cercana e infrarroja media. La resolución espacial es de 10 metros y en la pancromática es de 5 metros. A través de estas características espectrales permitió construir índices para describir el ambiente. Por ejemplo, utilicé el índice normalizado de suelo, que este índice, cuando el valor se acerca a 1, nos habla de áreas construidas o de suelo desnudo. Entonces, esa fue una de los parámetros, una de las variables de interés. Pasamos a la siguiente, Dani. Además, otras variables para caracterizar el entorno, el lugar donde habitamos, bueno, fue primero la distancia a cursos de agua. Para esto, a partir de una capa vectorial del proyecto MAPEAR, se construyó un buffer de distancia, un buffer que tenía un máximo de 1000 metros, ¿no? Y a esta capa vectorial, además, le agregué artesanalmente, le agregué las lagunas de la planta depuradora de aguas residuales de Bajo Grande, que está, bueno, cerca del noreste de la ciudad. Y además también, por otro lado, otra variable fue la distancia al área periurbana, y para eso también realicé un buffer de 1000 metros para caracterizar la distancia a esta variable. Entendiendo también al área periurbana como una
una interfase, una interfase en la cual se atenúan los servicios, tanto servicios urbanos, como los servicios públicos, sanitarios, como también los servicios que nos brinda el sistema ecológico. Entonces podemos entender a este área periurbana como un espacio donde se acumulan discontinuidades de ambos aspectos, del urbano y del rural. Ahora sí. Bien, entonces, como primer paso, se diseñó una metodología para ver si era factible identificar barrios de distinta vulnerabilidad social a través del censado remoto. Y siguiente, Dani. El censado remoto ha sido muy utilizado en los últimos años para estudiar el uso del suelo y también para gestionar el uso del suelo y los servicios sanitarios en general. Las metodologías más empleadas para analizar y detectar barrios más vulnerables son la interpretación visual de imágenes de alta y muy alta resolución, también la segmentación o un enfoque basado en objetos, y también otro aspecto importante, otra metodología técnica muy importante es el análisis de textura y morfología. Y aquí que encontramos una herramienta propuesta, un método propuesto por Harlick en 1973, que es la matriz de concurrencia de niveles de grises, la cual nos brinda medidas de textura que tiene que ver con la entropía, con el rango de datos, con la media, la varianza, el contraste, la simetría. Esta matriz es un histograma bidimensional de niveles de grises. Para un par de píxeles separados a una distancia, y así se resume, digamos, la frecuencia relativa con la cual aparece un tono de gris con una relación espacial específica a otro tono de gris en la imagen. Lo interesante de esta metodología es que permite ser combinada con procesos de clasificación, con métodos de clasificación. Entonces, en este trabajo lo que realicé fue justamente primero un análisis de textura de esta imagen spot de la banda verde puntualmente, y luego se apilaron esas imágenes, se hizo un stack y ese stack fue sometido a una clasificación no supervisada a través del algoritmo K-means. En este caso se optó por clasificar esta imagen en 30 clases. Y se utilizó como prueba piloto un segmento de la ciudad, se analizó las características de los patrones espaciales de dos barrios, con características sociales, socioeconómicas, mejor dicho, muy disímiles. Por un lado, que es lo que se puede ver en la figura que está a continuación. Tenemos al norte el barrio Urca y Ampliación Urca, que responde a estratos sociales medios elevados, y del otro lado, al sur, cruzando el río, tenemos a Villa Urquiza, que responde a una población más vulnerable, en sectores sociales más bajos, socioeconómicos más bajos. Aquí hay que aclarar que aquí, digamos, cuando se combinan estas metodologías, opté por una clasificación en primera instancia, por una clasificación no supervisada, porque ya el píxel no representa una cobertura de suelo, sino que ya es una estructura espacial, ¿no? Bueno, y en esta filmina podemos ver el resultado de dicho proceso y ya un zoom en los barrios.
ya a simple vista uno ve la distribución de colores y ya marca una diferencia, ¿no? Y se puede ver que, por ejemplo, en barrio Villa Urquiza las clases que aparecen con mayor frecuencia son las clases 16, 21 y 25. Y lo contrario sucede en Urca y en Plaza Urca. Las clases que aparecen con mayor frecuencia son la 27, la 14, la 27, la 28, estaba leyendo los porcentajes, la 29 y la 30. Haciendo un análisis más minucioso sobre el paisaje urbano, se pudieron identificar estas clases y qué representa cada una de ellas. Entonces, las clases 16 y 21, que son más frecuentes en barrio Villa Urquiza, barrio socialmente más vulnerable, responde a interfaces desordenadas entre edificios pequeños y calles. La clase 25 a techos de teja en barrio Urca y a suelo desnudo en barrio Villa Urquiza. La clase 27 y 29 responde a la distribución espacial de la zona residencial, la clase 28 a vegetación y la 30 a calles pavimentadas. Bien, siguiente. En este apartado se analizó la eficacia de esta metodología propuesta para identificar barrios socialmente más vulnerables y distinguir un barrio de un área de otra. Y en este ejemplo sí se ha podido distinguir, hemos encontrado clases muy más frecuentes en una y mucho menos en otra. Y estos resultados tienen coherencia con resultados obtenidos por otros autores, en el cual, por ejemplo, Zhang utilizó una para detectar áreas distintas en la ciudad de Beijing, una el área antigua, otra externa y otra con construcciones bajas. Y por otro lado, tenemos a Basile en 2012, que utilizó el análisis de textura, pero ya en otro tipo de imagen, una imagen Kuiper, para detectar 3 áreas: calles, vegetación y construcciones. O sea que la metodología propuesta sí permite identificar características urbanas distintas. Por otro lado, en esta parte encontramos que los barrios socialmente más vulnerables presentan mayor porcentaje de suelo expuesto y una interfaz desordenada entre pequeños edificios y calles. Y si bien no existe un consenso, digamos, o sea, los barrios socialmente vulnerables son muy distintas sus características a nivel global y regional, existe cierto acuerdo o puntos en común, mejor dicho, encontrados en experiencias anteriores, en estudios anteriores que detectan geometrías en las construcciones, o sea, techos más pequeños, mayor densidad, patrones irregulares entre las calles y construcciones. También tiene que ver con el material de construcción de los techos y características ambientales del entorno. Y acá, bueno, es lo que le decía recién, de que no hay algo característico típico físicamente. Seguimos. Entonces, pero otra vez nos centramos en el lugar como determinante de la salud, y el siguiente paso exploratorio fue indagar a ver si era posible realizar modelos predictivos de enfermedades que estén vinculadas a la inseguridad alimentaria nutricional. Para ello, bueno, contábamos con datos epidemiológicos sobre desnutrición, sobrepeso y obesidad, enfermedades transmitidas por los alimentos y anemia. Siguiente, Dani. Por las características de estos datos, por una ausencia de normalidad y porque se trataba de conteos, se optó por la técnica de modelado de modelos lineales generalizados. Y luego de evaluar la correlación entre las variables obtenidas anteriormente con la clasificación y las indicadoras del ambiente, como índice de suelo o distancia a curso de urbanas y área periurbana,
se construyeron los modelos. En el caso de sobrepeso y obesidad, el modelo resultante nos habla de que la obesidad la mayor prevalencia se encuentra en áreas urbanas, cerca de cuerpos de agua, en áreas urbanas porque está la clase 13, por ejemplo, y la 29, la 13 nos habla de áreas, está como un valor negativo el coeficiente, entonces nos habla de cuanto más distancia a las áreas agrícolas, mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, y la 29 nos habla de la distribución espacial del área residencial. Además tenemos el índice de suelo también con valor positivo que nos habla de áreas construidas. Este modelo, bueno, la función de vínculo que se utilizó fue una función logarítmica. Este modelo arroja, en este tipo de modelado, como no tenemos el R cuadrado, hablamos de devianza para explicar, digamos, lo que puede explicar el modelo, digamos, de la variación del área, de la variable dependiente, y en este caso tenemos la devianza. La devianza es del 9%, por lo cual el modelo solo explica el 9% de la variabilidad de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Luego, a partir de este modelo, de esta fórmula, se puede realizar el mapa de riesgo, que es lo que ustedes ven a la derecha. En el caso de las enfermedades transmitidas por los alimentos, hablamos de que la mayor prevalencia se observa en barrios con áreas de suelo desnudo bajo, construidos y cercanas a áreas de cultivos. Aquí el modelo explica el 11% de la variabilidad de la prevalencia de enfermedad. Para el caso de para el caso de anemia, encontramos que la mayor prevalencia se observa cerca de los cursos de agua y de cultivos. Y por último, siendo este el mapa resultante de riesgo, el riesgo es más alto en áreas de color rojo y más bajo en áreas verdes, ¿no? El riesgo aumentando de verde a rojo. Y el modelo explica el 23% de la variabilidad de la prevalencia. Para el caso de desnutrición, ya aquí, al contar con muy pocos datos, no fue posible plasmar el gráfico, o sea, construir el mapa de riesgo. En el caso de desnutrición, la mayor prevalencia está asociada a áreas cerca del área periurbana y áreas que están más fronterizas con el área destinada a cultivos. Bien. El contexto residencial como un determinante de enfermedades vinculadas a la inseguridad alimentaria ha sido abordado por distintos autores, pero no a través de variables provistas por la geomática, sí cuantificando y describiendo, por ejemplo, variables como la distancia a puntos de ventas de alimentos de distinta naturaleza, dependiendo cuál sea el objeto de estudio, el tiempo de trayecto hasta los lugares de expendio, cuáles son los transportes, cómo es la caminabilidad en el lugar, la disponibilidad de espacios verdes, la cohesión social, el índice de criminalidad o violencia, la pobreza y el acceso que tienen esos lugares al servicio de salud. Bien, estos modelos predictivos, si uno analiza la capacidad de explicación que tiene, vemos que para desnutrición encontramos un 24%, para sobrepeso y obesidad un 9%,
10%, una anemia un 23% y una enfermedad transmitida por alimentos un 11%. Es un porcentaje muy bajo. Esto denota la complejidad tanto del proceso de salud de enfermedad, ¿no? Que está determinado por diversos aspectos de índole biológicos, culturales, ambientales y socioeconómicos, y también la relación que tienen entre ellos, ¿no? Primero la relación que tienen y después que esa relación se da en múltiples escalas. Entonces, esto nos plantea también más preguntas, ¿no? A través de estas variables, solo modelos que contemplen solo variables provistas por la geomática, no van a poder explicar toda esta complejidad. Entonces surgen disparadores, ¿no? Cómo influye el entorno en la salud y cómo debería ser la técnica para modelar esta realidad, estos escenarios. Bueno, siguiente, Dani. Entonces, la siguiente propuesta, seguimos con la siguiente propuesta, que bueno, es analizar espacialmente esta epidemiología nutricional. Sabemos que, siguiente, Dani, un atributo del análisis espacial es poder estudiar la autocorrelación espacial de los datos, ¿no? Y esto se logra a través del semivariograma. Se ha observado las observaciones que están más cerca son más parecidas entre sí que observaciones más distantes entre sí. Y a través del semivariograma, que se expresa, acá tenemos la fórmula que la expresa, donde, bueno, esta es la fórmula del variograma, de la varianza. Vemos que es la diferencia cuadrada de dos observaciones este concepto de autocorrelación se puede cuantificar a través de esa función, la cual relaciona la semivarianza con el vector H, que es el lag, el famoso lag. Y es la diferencia que se espera entre dos valores de datos separados por una distancia H. Entonces, gamma es la semivarianza para las muestras localizadas en un espacio que está separado por una distancia H. Aquí E es el total, la sumatoria de los pares que yo estoy evaluando. Y en este caso tenemos Macanas, perdón, ahí, que es el valor de la variable en un punto, y la diferencia que hay con la variable de ese valor de la variable a otra distancia, ¿no? Separado por esa distancia H. En el gráfico siguiente tenemos la semivarianza versus este vector H, una por atrás, Dani, donde se puede ver que a medida que aumenta la distancia, aumenta la semivarianza hasta que llega a un punto, un umbral donde se estabiliza. Esto es un semivariograma isotrópico típico, es decir, que no importa la dirección en la cual me mueva, a medida que aumente la distancia, va a aumentar esa variabilidad. Ahora sí, Dani. Siguiente. Los datos epidemiológicos con los que se realizó este trabajo no son isotrópicos, son anisotrópicos, es decir, que son dependientes de la dirección. Ahí sí, de la dirección que yo me muevo va a variar de manera distinta. Entonces, para lo cual se diseñó un semivariograma para trabajar con estos datos. A través del lenguaje IDL se diseñó un semivariograma en 2 dimensiones que analizan, digamos, cómo es esa variabilidad en todas las direcciones
evalúa, digamos, el par de datos de dispensarios, de datos de prevalencia para todas las direcciones. Entonces, considerando la dimensión de Córdoba, las coordenadas de los dispensarios y los datos de prevalencia, se diseñó ese semivariograma. Pasamos a la siguiente, ya con el tiempo. Entonces, además, se hicieron distintos testeos para probar este algoritmo. En el primer caso se testearon los datos, cómo sería este semivariograma con datos isotrópicos. Entonces, en un semivariograma típico, que es el gráfico que les mostraba anteriormente, ese gráfico visto en 2 dimensiones con este semivariograma tendría esta forma que ven, ¿no? Donde si yo me muevo para el este, para el oeste, a medida que voy aumentando la distancia, o para el norte o para el sur, la variabilidad es la misma. El gradiente de color es el mismo, si pueden observar, en la misma intensidad. Siguiente, Daniel. En este caso, se hicieron otras simulaciones con datos de prevalencia aleatoria. En el primer caso, el primer gráfico de la izquierda, luego cómo sería si esa prevalencia, no solo la prevalencia, sino también además la distribución de los dispensarios de los centros de salud fuese aleatoria. Y en el segundo caso, cómo sería el variograma si se incrementara monótonamente el valor de prevalencia de un dispensario al siguiente. En este caso, por el orden de los dispensarios, como fue que está ordenado por zonas, es que tiene esta figura donde se ve que la mayor variabilidad es entre oeste, en dirección oeste y este, ¿no? La mayor variabilidad se expresa con el color amarillo y va bajando rojo, verde y azul, siendo el nivel más bajo de variabilidad el azul o negro, más oscuro. En el caso de la distribución de la prevalencia aleatoria, bueno, acá también habría que probar qué pasa con distintas seeds que se les pone al algoritmo semillas para que originan esos datos aleatorios. Siguiente, Dani. Bueno, ya con la prevalencia de enfermedades tenemos en el primer caso, el de la izquierda, cómo es esa variabilidad de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. En este caso vemos que existe una mayor variabilidad entre el oeste y el este, a grosso modo, digamos, y la variabilidad es muy baja de norte a sur. En el caso de anemia, la variabilidad es mucho mayor desde el oeste hacia, digamos, del noroeste hacia el este, hacia el sureste. A ver, otro punto importante es que estos, si bien no tienen la tendencia de verlo como un mapa, es un variograma, nos habla de cuánto me muevo yo en direcciones, no son puntos en un mapa. Entonces, en los casos anteriores de sobrepeso y obesidad sí se puede observar cierto patrón de variabilidad en distintas direcciones. No ocurre lo mismo en el caso de la prevalencia de desnutrición y la prevalencia de enfermedades transmitidas por los alimentos. Ya aquí no hay un patrón claro de variabilidad. También puede verse en el caso de la desnutrición al bajo número de dispensarios que reportaron la prevalencia de casos. Bien, continuamos. Bueno, entonces, si se observa un patrón espacial en el caso de la prevalencia de sobrepeso y obesidad y de anemia, los barrios más
distantes, o sea, los puntos más distantes son los que presentan mayor variabilidad. Y esto también está asociado y es coherente con la vulnerabilidad social que presentan los barrios que están ubicados en áreas periurbanas de la ciudad y que son reflejados por los datos del último censo nacional de necesidades que manifiestan las necesidades básicas insatisfechas. Hay autores que señalan el análisis espacial como una herramienta eficaz para evaluar la autocorrelación espacial de los datos, para analizar la distribución de las enfermedades y también para detectar clústeres, pero no se encontraron antecedentes de trabajos que utilicen variogramas anisotrópicos para estudiar estos patrones alimentarios, estos patrones espaciales, por lo cual no fue posible contrastar esos datos. Por último, este capítulo fue sometido a evaluación por pares en el RPIC, en el workshop RPIC de la IEEE y aprobado. ¿Qué más? Siguiente, Dani, seguimos. Creo que nada más. Bueno, y por último, para concluir, que ya me he pasado de tiempo, siguiente, Dani. Bueno, todo este recorrido de investigación, de estudio, de análisis, puedo concluir que sí que es posible estudiar la seguridad alimentaria y nutricional de áreas urbanas a través de tecnologías geoespaciales, pero desde un enfoque integral, un enfoque que supera el tradicional y que solo se centraba en la disponibilidad alimentaria. Recordar también y repetir también que la combinación de análisis de algunos resultados obtenidos, que tiene que ver con en el primer apartado, que la combinación del análisis de textura y la clasificación no supervisada aplicadas a una imagen Spot 5 permitieron reconocer áreas de la ciudad de Córdoba más vulnerables socialmente y esto permite una identificación más automática y por lo tanto facilitaría la identificación de potenciales lugares donde se puede meter la inseguridad alimentaria y nutricional y donde se debiera gestionar para fortalecer la seguridad alimentaria. Por otro lado, los modelos predictivos, obtenidos pueden explicar solamente un pequeño porcentaje de variabilidad, como vimos, pero, como dije anteriormente, no pueden predecir el riesgo por sí solos, solo con estas variables explicativas, pero son un importante inicio de análisis y nos dan mucha información susceptible a ser combinada con otros datos, ¿no? Y el variograma, por otro lado, por último, para datos anisotrópicos, este variograma desarrollado permitió identificar patrones marcados, patrones espaciales en la prevalencia de sobrepeso, obesidad y de anemia. Siguiente, ¿vale? Por último, analizando estos resultados y conociendo también las limitaciones en este trabajo, planteamos ciertas proyecciones para seguir indagando. Por ejemplo, incorporar datos epidemiológicos de los centros de salud provincial, o provinciales o nacionales, y otras evaluaciones nutricionales que se hagan dentro de las escuelas, por ejemplo, escuelas públicas, pero que obviamente considerando cuál es el criterio de diagnóstico y unificando, que eso también es un punto débil importante, y además incorporar otras variables que permitan caracterizar la disponibilidad de alimentos saludables, su accesibilidad,
cómo es el entorno para la realización de actividad física, o si hay iniciativas vinculadas a la promoción de la salud o la prevención de enfermedades, y cómo es también la vulnerabilidad de esos hogares asociados a cambios climáticos, eventos adversos. Además, por otro lado, queda planteado seguir profundizando el análisis de la metodología propuesta para la detección de estos barrios, aplicar, por ejemplo, redes neuronales y otras estrategias de simulación para desarrollar estos modelos predictivos que ya plantearon que es un hecho muy complejo este proceso de salud de enfermedad, y además analizar factores que influyen en la variabilidad como vimos en el variograma. Si vimos que existe un patrón de variación de la prevalencia de una enfermedad, eso también refleja que los determinantes también tienen un patrón de distribución, que ese patrón de distribución va a ser variable, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Y para finalizar, esta frase que de tanto leer encontré por ahí, no me acuerdo ya dónde, pero es una frase de Nietzsche que dice: el tiempo, el espacio y la causalidad no son más que metáforas del conocimiento, gracias a las cuales interpretamos las cosas. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención y aquí lo dejo. Bueno, Eli, yo te quiero hacer una doble felicitación en realidad. En primer lugar, felicitaciones por todo el trabajo hecho, por haber finalizado esta etapa, haber concluido esta etapa con éxito, lo cual es muy importante. Y en segundo lugar, felicitarte por haberte metido con un tema bastante complicado, bastante innovador. Digamos, no ha habido hasta ahora en la historia de la maestría una tesis con este enfoque que quiera abordar una problemática socioeconómica con estas herramientas, y la verdad es que en ese sentido para mí cumple totalmente con el objetivo que te planteaste, que va a ser un análisis exploratorio, y que está bien porque para un trabajo de maestría y para lo que hay de estado del arte trabajado sobre eso y los antecedentes, es más que suficiente lo que has hecho. A mí me gustó mucho el trabajo tuyo. Estoy haciendo un poco la devolución como director y también un poco como miembro del jurado, que en este caso me tocó ser. Me pareció súper útil, y me parece, como decían en las proyecciones, el tema del análisis textural, una línea para seguir trabajando, porque para hacer una delineación, una prospección del perfil socioeconómico de determinadas zonas puede ayudar mucho. Es un aporte concreto del censado remoto que lo veo con mucho potencial. Todo esto que es del análisis textural y también el análisis orientado a objetos como el OVIA, por ejemplo, que lo mencionas en la tesis. Sí, también yo te lo comenté en el dictamen, y me parece, y también vos lo mencionás dentro de las proyecciones, creo que es fundamental, si bien no son variables derivadas de la teledetección del censado remoto, incorporar los datos de las variables demográficas. Justo en el caso que vos analizaste, que fue el año 2013, bueno, para esa fecha hay datos censales del censo del 2010 relativamente cercanos. Entonces yo creo como hay muchas variables que se miden en el censo que son variables estructurales, que tienden a variar más lentamente en el tiempo, creo que podrían enriquecer bastante el análisis, sobre todo el análisis que haces en el capítulo 5. Y además de incorporarlos, te sirve para enriquecer, por ejemplo, los mapas que haces en el capítulo 6 de variabilidad, donde, por ejemplo, en un momento vos mencionas que se condice bastante con los datos de NDVI del censo. Bueno, si uno cuenta con eso espacializado en un mapa, volcado en un mapa, es como que le da más robustez al análisis. Y después por lo otro, bueno, la verdad que muy contento con el trabajo.
Tuve algunas dudas porque hacía mucho tiempo que no veía valiogramas, me costó entenderlos al principio, pero porque yo tenía como medio oxidada la cabeza con esos temas. Pero me gustó mucho leer la tesis, me gustó mucho reflejar esos temas y la verdad que te felicito. Gracias, Santi. Así que no sé si querés, Elvia, hacer algún comentario o alguna pregunta. Hola. Ahí creo que sí. Bueno, yo quería felicitarte principalmente, dígame, cuando vos comenzaste ahí esta maestría, nos preguntábamos con Patricia, qué raro una nutricionista, es la primera vez que veíamos en la maestría a alguien de esa disciplina en la maestría, y bueno, ahora me respondes con tu tesis todo lo útil, digamos que... ¿Se escucha? Con cierta dificultad. Mejor. ¿Se escucha? No, hay una diferencia. No me escucho nada. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Voy a poner cámara también, por favor. ¿Hola? Se escucha con... Yo escucho cortado también acá, te escucho un poco cortado, tal vez sea acá mi conexión. Bueno, Ahí está, ahí mejor. Bueno, mejor así. Vuelvo a repetir un poco lo que decía al comienzo, que cuando vos comenzaste la maestría un poco nos sorprendíamos con Patricia, que era la primera vez que veíamos a alguien del área de nutrición en la maestría y nos preguntábamos qué hacía alguien de tu área en la maestría, ¿no? Y bueno, digo, con tu tesis ya me respondes la duda que teníamos al comienzo en el curso de matemáticas. Y también, bueno, nos sorprendió mucho tu rendimiento también en matemáticas, digo, fue muy bueno tu rendimiento cuando cursaste la materia con nosotros. Y en cuanto a la tesis me gustó mucho, me pareció muy, muy interesante, digamos, bueno, de acá del tribunal me parece que soy un poco el más ortogonal un poco a los temas, pero como que aprendí bastante ahí leyendo tu tesis, como que el tema que me pareció muy, muy interesante y me pareció muy interesante por el hecho de cómo utilizar las imágenes para tratar de obtener esa información tan relevante y útil para este nivel que puede ser como con potenciales aplicaciones para la sociedad y para tomar medidas de gobierno y todo. También quería felicitarte por la presentación, me pareció muy, muy amena tu presentación ahí en las slides o el PDF, el PowerPoint, y bueno, y vos te veías muy, muy segura, digamos, eso me gustó mucho. Tenía solamente una pregunta, quería hacerte una inquietud que me surgió cuando ibas presentando, que lo había leído en la tesis y me olvidé de comentarte. Vos ahí mencionás, creo que del orden de 70 y algo, 79 centros de salud municipales, creo que decías que se tomó en cuenta la información de datos epidemiológicos, me parece. Y una inquietud que tenía era, bueno, si eso era... tomar esa información es suficiente, digo, porque no, ellos se encuentran toda esa información, digamos, en estos centros de salud, o también hay que usar otros, no sé, centros privados, otros centros de salud, no sé, que hospitales provinciales, otros centros que pueda existir. Digo, con esos alcanza, con esos 79, como para tratar de obtener. Creo que vos mencionas también, me parece, en la parte final, como con trabajo futuro, creo que mencionas también a usted usar otra información, me parece. Eso creo que le di al final. Pero era una duda que me surgió nada más. Pero en cuanto a todo, digo, te felicito, realmente está muy bueno tu trabajo y bueno, esa es la única pregunta que quería hacerte.
Bueno, gracias, Elvio. Antes de responderte esa pregunta, voy a hacer un comentario respecto a matemáticas, que a ellos le tengo que agradecer mucho a mis compañeros, que están algunos hoy aquí, Guille, Andrés, Lucas, bueno, Santi, que me ayudaron mucho a traducir y, digamos, a esto de que Santi decía recién, a tener la cabeza oxidada, bueno, así la sentía yo con matemáticas, y también a Gastón, que iba y lo molestaba a la oficina para no saturar tanto a mis compañeros y no molestarlos tanto, lo molestaba, él iba repartiendo. Pero no se notaba como que sabías mucho, así que nos convenciste. Por otro lado, tu consulta, digamos, existen más centros de salud, son 100 centros de salud municipales. Por un lado, fue un trabajo también de filtrar y pulir uno por uno, ir analizando la realidad y los datos de cada dispensario y qué hablaba y si podía detectar alguna inconsistencia en ese reporte de prevalencias. Eso por un lado. Y para realizar este trabajo exploratorio, o sea, netamente carácter exploratorio, 79 dispensarios, o sea, trabajar solo con los dispensarios municipales, creo que fue una decisión acertada. Claro. No obstante, sí, como no es suficiente, digamos, como para generar un producto que sirva para tomadores de decisiones, creo que deberíamos, sí, y está planteado, continuar, digamos, incorporando datos de otras fuentes, ya sea, porque que aquí queda de lado los dispensarios provinciales, y también instituciones que también hacen un poco de promoción y tienen datos de prevalencia que tienen que ver, instituciones con mayor nivel de complejidad, como puede ser los hospitales. Y también existen muchos proyectos en Córdoba, por ejemplo, que tienen una linda recolección y de datos y análisis de escenarios con enfermedades con prevalencias y cómo es la evolución temporalmente de esas prevalencias de enfermedades vinculadas a sobrepeso, obesidad en niños, por ejemplo, y adolescentes. Entonces, claro, sería muy interesante y muy enriquecedor incorporar todas esas miradas. Lo que sí, otra vez, hay que tener bien en cuenta cómo es la toma de datos y cómo es el diagnóstico, ¿no? Claro. Bien, eso era una inquietud nomás, pero bueno, te felicito nuevamente. Me gustó mucho tanto la tesis como tu presentación aquí. Bueno, muchas gracias. Me fui un poco de tiempo. Después la aceleré, pero... No sé cuánto era el tiempo, eso lo sabe ahí Santiago, pero para mí fue muy ameno, digamos, no fue muy ameno escucharte. Bueno, gracias, Elvis, muchas gracias. Bueno, ahora escuchamos a Nilda. Si tiene alguna pregunta o comentario, adelante. Bueno, en primer lugar, también sumarme a las palabras que me antecedieron y felicitarte, Eli, desde distintos lugares. También nos preguntábamos cuando inició con esta carrera, o sea, cuál sería la aplicación que le daría a esta formación, y hoy claramente en esta presentación que ha sido realmente impecable, y también, como decían, el tiempo ha pasado rápido, y si quedaba alguna duda con respecto a la tesis escrita, creo que han sido salvadas en tu presentación oral, que ha sido impecable desde todos los conceptos que has vertido desde el comienzo, haciendo la contextualización, el diseño metodológico, los resultados, la conclusión y las proyecciones que has presentado. Han aclarado, bueno, cualquier duda, ¿no? Así que, bueno, solo palabras de felicitaciones. Realmente creo que poder abordar el tema de la seguridad alimentaria a través de las tecnologías geoespaciales permiten hacer un análisis mucho más integral de esta área de conocimiento,
y no solo como vos mencionabas, desde la disponibilidad alimentaria, ¿no? Sino también teniendo en cuenta otras variables. Para mí fue una instancia de aprendizaje desde la lectura de la tesis hasta la presentación de hoy, porque bueno, son temas como muy específicos que uno no domina, pero bueno, la integración de poder ver lo que es la seguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria, bueno, a través de todos estos análisis y de todos estos modelos y nuevas tecnologías, creo que abren un nuevo camino también desde el abordaje integral a problemas que tienen que ver con la salud pública, con la nutrición y con la alimentación. Así que bueno, creo que sos pionera en ese sentido, como decían también los colegas anteriormente. Bueno, es la primera tesis de este análisis, ¿no? Tan interesante, bueno, desde una disciplina como es la nutrición y las teorías geoespaciales. Así que bueno, solo felicitarte y agradecer también por este espacio de construcción de nuevos conocimientos, ¿no? Y esta apertura que también tuvieron en la maestría, en el momento que te postulaste, poder haber accedido a esta formación. Y solo, digamos, como para terminar, pero creo que de alguna manera has ido respondiendo tanto en las conclusiones, también como en las proyecciones, pensar cuáles han sido las mayores dificultades, aparte de matemática, que encontraste para realizar este estudio y qué reflexión dejarías como recomendación para continuar en esta línea de investigación. Tanto para vos, si vas a seguir investigando en esta línea, o para futuros colegas que pudieran venir también con este interés. Bien, muchas gracias, Nil. Bueno, como recomendación, vamos a empezar de atrás para adelante. Como recomendación, seguir indagando acerca de esta complejidad que nos plantea el entorno alimentario a través de otras herramientas más de inteligencia artificial, más que tengan que ver con redes neuronales, y yo encararía más por ese lado, por un lado, y por otro lado, como también decía anteriormente, seguir profundizando en esta técnica de procesamiento de imágenes para la detección de barrios socialmente vulnerables. Por supuesto, la principal limitación que, digamos, en este trabajo creo que tuvo que ver con los datos, con los datos de campo, lo cual fue todo un desafío y mucho trabajo, como le decía anteriormente a Elvio, esto de ir filtrando y además, bueno, esto de conocer el terreno, de conocer cómo es la dinámica de un centro de salud, el background, además de conocer la complejidad, ¿no? de estas enfermedades, ha sido crucial a la hora de decidir y de tomar las decisiones y como criterio para poder identificar si estos datos eran confiables o no, o había algo raro, y así, bueno. Así que, bueno, es importante esa primera etapa, ¿no? Que le va a dar robustez y firmeza y validez a todo lo que sigue después. Bueno, eso es todo. Muchas gracias No y sé si felicidades de nuevo. un poco. Gracias, Mira. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien del público o la directora o el codirector tiene alguna pregunta para hacer, algún comentario, algo para agregar. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahí está. Bueno, Eli, nada más que felicitarte y agradecerte por la oportunidad de acompañarte en este trabajo, que para mí también ha sido un aprendizaje. Ha sido un desafío en todo sentido y lo has afrontado siempre con mucha interés, y hoy es un orgullo verte defender la tesis así, con esa robustez, ¿no? De conocimientos y de todo el camino transitado. Queda mucho por hacer. Nosotros estamos iniciando una línea de epidemiología nutricional con entornos alimentarios, del cual Eli es la referente en el proyecto de investigación que va a trabajar eso.
es quien va a liderar esa etapa en el proyecto que tenemos en la universidad. Así que, bueno, creo que nos esperan grandes desafíos y muchos logros, especialmente para Eli, que le augura un futuro brillante. Así que agradecerles al instituto, a Marcelo, también por el acompañamiento, y al tribunal por los aportes que han sido muy valiosos para enriquecer el trabajo. Así que, bueno, felicitaciones, Eli. Ojalá pudiéramos estar ahí para darte un abrazo. Bueno, gracias, Dani. Bueno, después sigue la otra filmina de los agradecimientos, donde va todo, para todos. Bueno, yo muy cortito porque, digamos, este tipo de situaciones también, yo no sé si uno ya se pone viejo, pero lo emocionan un poco. Pero felicitarte y realmente orgulloso de la presentación que hiciste y de todo el trabajo, de todo este tiempo que compartimos juntos. Ay, gracias, Marce. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, y ahí, sí, bueno, nada. Después Dani voté la última. Pero bueno, no sé, ya que la distancia no lo permite, propongo como un abrazo virtual para Eli, y si todos quieren prender el micrófono, darle un fuerte aplauso, porque la verdad que se nos viene. Grande, Eli. Gracias. Bueno, ahí, Dani, yo había prometido no llorar, pero siempre me miento. Bueno, ahora entra el perro, pasa todo lo que no tenía que pasar. Esto, gracias es para ustedes, porque bueno, se lo voy a leer porque voy a tratar de no llorar. Además de demostrar, digamos, este trabajo de que el entorno es determinante en el proceso de salud, en la salud en sí misma, el entorno importa, y aquí me detengo en el entorno social como catalizador de este impulso vital que nos ayuda a crear a todos. Así que ahí van todas las gracias para todos ustedes que están acá y los que no están conectados. Y bueno, y no lo voy a leer porque voy a llorar. Así que léanlo ustedes. Bueno, eternamente agradecida con el Instituto Gulich y con toda la fauna, digo yo cariñosamente, con todos los amigos del Instituto Gulich, la universidad, FAMAF y CONAE que brindan este espacio y hacen posible de que estas cosas sucedan. Entonces, muchas gracias a todos.